Muchos hemos jugado o conocemos a alguien que haya jugado al Candy Crush. Ese juego de celular en el cual hay que hacer diferentes combinaciones con los caramelos y juntar los que son de la misma especie para lograr que se eliminen. Pero ¿qué tiene para decir la filosofía, el pensamiento crítico que caracteriza a Paul Preciado sobre este juego para dispositivos móviles que se hizo masivo y que está en el top 5 de juegos más descargados a nivel mundial? En el podcast de hoy, Paul Preciado analiza la influencia del Candy Crush, entendiéndolo no solo como un videojuego, como un momento para pasar el rato, sino como un dispositivo que produce a la subjetividad en determinado sentido. Bueno, en principio, para comentar un poco y hacer una introducción a este corto escrito que hizo Paul Preciado y que está en el libro Un apartamento en Urano, se puede decir que aparece una cuestión de estilo, una cuestión muy particular, que es que muchos autores posmodernos de a poco vamos viendo que se fueron saliendo del análisis más académico y de las cuestiones más rigurosas para poder hablar de la subjetividad, hablar del pensamiento, de la cultura de una época, de esa interrelación constante por la cual somos modificados, pero también creamos y modificamos la cultura, las relaciones sociales y la subjetividad misma, que está muy presente en autores como Paul Preciado, que podemos ubicar en cierta línea de continuación de estar nutrido por influencias como Jacques Derrida, con quien estudió, con quien se formó, o también de Michel Foucault, con toda la tradición francesa de pensamiento, con una relación ambivalente con el estructuralismo y peleándose con todo ese paradigma, pero a la vez muchas veces sirviéndose de categorías propias de esa corriente, aunque haciendo la salvedad de que nunca el determinismo de las estructuras sociales agota la complejidad de la subjetividad. Paul Preciado aparece analizando algo de la vida cotidiana, algo que a priori podemos pasar por alto en el sentido de que un videojuego aparece como algo relacionado al ocio, al pasatiempo, a un momento de descanso en lo cotidiano, respecto de las obligaciones y los quehaceres más rutinarios. Sin embargo, ahí pone el ojo, ahí pone el análisis, y para ir directamente a algunas de las cosas que dice sobre esta cuestión y poder ver cómo algunas de sus ideas más fundamentales de su pensamiento se presentan en relación al Candy Crush, Paul Preciado dice que en un viaje a Estados Unidos se encuentra con la noticia de que la Federación de Psiquiatras Americanos estaba diciendo que había que crear cierto centro de rehabilitación para usuarios de este videojuego, que era necesario crear, como si fuese alguna droga, un centro virtual de rehabilitación para lo que era una nueva epidemia nacional. El Candy Crush, caracterizado por esta cuestión, va a decir Preciado, de asociar el tema de la glucosa con la recompensa, con todo cierto carácter infantil e inofensivo, reviste un combo de elementos que hace que ese juego haya podido arraigarse en todo el mundo y que, por no introducir contenidos culturales específicos, haya logrado esa adhesión tan grande en todas partes del planeta. Y Preciado dice, justamente, siempre con su estilo irreverente y sin ahorrarse palabras fuertes, que la mezcla de castidad, de idiotez y de gratuidad se convirtieron en ciertas condiciones de posibilidad para que ese juego se democratizase y comenzara esta especie de adicción. Lo que Preciado tiene para decir en este texto muestra algunos de sus conceptos fundamentales y en los que claramente se nota esa influencia de Derrida o de Foucault que está presente en los análisis del autor bajo la línea de la deconstrucción y bajo la línea de lo que viene a ser la producción de subjetividad.
Preciado dice que Candy Crush es una disciplina del alma, una prisión inmaterial que propone una estricta temporalización del deseo y de la acción, que el juego establece como un circuito cerrado entre el cerebro límbico, asociado a la recompensa, asociado a la emocionalidad, junto con la mano y con la pantalla. Y dice también que el juego no es un juego de aprendizaje en el que haya que entrenar habilidades y uno vaya mejorando, sino que la participación en el juego es bastante superficial y que lo más importante a destacar es cómo el juego captura la totalidad de las capacidades cognitivas del usuario durante el rato que lo está usando. Y una cosa que agrega, que en los términos en que los plantea o en otros términos podemos a veces intuir de toda esta relación que tenemos con las pantallas, donde de repente pasa una cantidad de tiempo que no advertimos y que sin embargo se fue y que no hicimos nada, pero a la vez sí hicimos. El punto es que Paul Preciado dice que la pantalla, en este caso la pantalla utilizándose para jugar al Candy Crush, es una especie de superficie masturbatoria subrogada. Jugamos y hacemos las combinaciones para lograr que los caramelos de la misma especie coincidan y desaparezcan. La que tiene el orgasmo es la pantalla, cuando hace todo el festejo de explosiones que se ven justamente a modo de animación cuando pasamos de nivel. Y si bien esta ficcionalización, esta cuestión caricaturesca de analizar un juego como algo que parecería una cuestión grave o una cuestión seria, se relaciona con una noción central que aparece en Preciado, que toma de Foucault, que tiene que ver con el dispositivo. El dispositivo es el celular, es el teléfono móvil, es una computadora, pero también podemos pensar en el dispositivo libro, o el dispositivo escuela, o el dispositivo universidad, o el dispositivo Instagram. Y podríamos agregar en esta época que nos tiene de alguna manera aventurándonos en nuevas formas de vida, en nuevas formas de socializar y de llevar adelante lo cotidiano. Paul Preciado habla del dispositivo del tapabocas, del barbijo. Y el punto es que los dispositivos nos producen nuestra subjetividad en determinados sentidos que son unos y que no son otros. Por lo tanto, a los dispositivos, que podemos pensarlos como tecnologías de poder, son términos similares, tal vez equivalentes, aunque habría que buscar diferenciaciones en Foucault. La cuestión es que los dispositivos producen sujetos norma que son diferentes en cada dispositivo o que pueden ser similares en diferentes dispositivos. El sujeto que produce el dispositivo Instagram es parecido al de Facebook, sin embargo, hay algo mucho más acentuado en la cuestión de la imagen, pero un dispositivo, una tecnología de poder, viene a ser una configuración a la que entramos como objetos y por las que somos modificados, influidos, producidos como subjetividad. Los dispositivos vienen al lugar de modularnos, de tomar nuestra subjetividad y someterla a determinados parámetros. Para Paul Preciado, entonces, el tema del Candy Crush es un dispositivo más que ejerce determinados efectos de sujeción, nos sujeta con determinadas características y nos produce de determinados modos. Digamos que nos encasilla en determinada performatividad. Alimenta ciertas reacciones fisiológicas y corporales, pero también mentales, también cognitivas, dice Paul Preciado. Y para ser más específicos, podemos hablar de las cuestiones de la gratificación instantánea, del corto plazo, del multitasking, porque Preciado dice que en general la escena donde usamos el celular para el Candy Crush o para algún tipo de aplicación de juegos tiene que ver con una escena donde hay más pantallas que están de fondo, con toda la cuestión polémica que trae el multitasking, que a veces se ve
como algo positivo o como una especie de posibilidad de estar en muchos lados a la vez, y sin embargo muchos autores y también desde lo científico dicen que esta cuestión está muy relacionada a lo primitivo, a los animales cuando tienen que cazar y mientras cazan que ningún competidor les robe la comida, pensar también al mismo tiempo en llevarle de esa comida a sus crías, pensar que su depredador no les aparezca ni a ellos ni a sus crías, y cómo el multitasking en realidad nos priva de la plenitud de la atención para dedicarle a una sola cosa, de esa plenitud de atención que se necesita para poder abstraerse y concentrarse en una tarea de una manera realmente involucrada. Entonces, para volver a Preciado, la cuestión es que el Candy Crush como dispositivo cognitivo nos pone a funcionar de una determinada manera. Y podemos pensar esto también en relación a las redes sociales o a estar frente a la pantalla. La cuestión es que estas aplicaciones, estos dispositivos cognitivos, nos insertan en una matriz de funcionamiento, en un modo de funcionamiento cognitivo que tiene unas consecuencias que son unas y que no son otras. Y ese remarcar que son unas y que no son otras tiene que ver con que eso puede ser diferente, con que con otros dispositivos nos producimos cognitivamente de otra manera. Nuestra subjetividad entra a esa relación dialéctica con diferentes dispositivos, podríamos pensar el dispositivo libro, con el cual el modo de funcionamiento cognitivo es claramente diferente al del Candy Crush o alguna aplicación de celular en la que podemos decir, por pensar una cosa, los tiempos son mucho más cortos. Y la cuestión no es, me parece, la demonización del Candy Crush ni de ninguna aplicación porque sí o gratuitamente, sino el punto de análisis de Paul Preciado es que cuando entramos a una matriz de funcionamiento cognitivo, a un dispositivo, ese dispositivo nos pone a funcionar de una determinada manera y esa determinada manera en que nos pone a funcionar es como si quedara ahí latente, como si quedáramos trabajando de esa manera en la cual el dispositivo nos puso a funcionar. Lo que sucede para Preciado es que esos dispositivos nos sujetan y nos producen en determinados sentidos. Y cuando volvemos a utilizarnos, nos vuelven a dejar en una determinada matriz de funcionamiento cognitivo. Por lo tanto, es como si de alguna manera entráramos a una estructura de la cual cuando salimos nos deja funcionando con esa lógica que tiene esa estructura. Y cada vez que volvemos a ese dispositivo, retroalimentamos ese modo de funcionamiento. Si Paul Preciado, cuando recién empezó la pandemia, habló de que la nueva frontera es el tapabocas, es el barbijo, y cómo el barbijo y el tapabocas implican cierto funcionamiento cognitivo en el sentido de que la frontera con el otro ahora está todo el tiempo totalmente presente, el otro a una distancia, el tapabocas haciendo de barrera con el otro, que no implica solo la barrera corporal y física, sino también una barrera cognitiva en la cual el otro deviene potencial enemigo, potencial foco de contagio y del cual me tengo que proteger. Y así como el tapabocas es cierto dispositivo, en este caso Paul Preciado analiza el Candy Crush como una metáfora de los agenciamientos en los que podemos incurrir y en los que terminamos produciéndonos a nosotros mismos como subjetividad. Y toda esta cuestión a su vez se puede relacionar con otra cuestión que Paul Preciado pone sobre la mesa al final del análisis, que tiene que ver con el control social. Una cita textual del final del texto es: las aplicaciones descargables en Google Play o en el Apple Store son los nuevos operadores de la subjetividad. Recuerda entonces que cuando descargas una aplicación no la instalas en tu ordenador o en tu teléfono móvil, sino también en tu aparato cognitivo.